tanto la astrología en sí misma como la carta natal podríamos considerarlas como verdaderos tesoros. Incluso os diría que una de las cosas que ahora que está empezando a emerger mucho interés por la astrología, sería un buen momento para darles el respeto que se merecen. Desde mi perspectiva, nunca lo ha sido, entre otras cosas porque surgió como una herramienta terapéutica, pero la astrología no es un juego y el uso de las cartas natales de las personas tampoco, evidentemente, ¿no? Si nosotros utilizamos la carta natal para nosotros mismos en el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, o la utilizamos como herramienta para acompañar a otros, lo que hay por detrás es una responsabilidad de lo que estamos haciendo y la claridad, ¿no? Saber qué estamos utilizando, qué tipo de herramienta estamos utilizando y de dónde a dónde puede llegar, aunque nosotros luego tengamos la certeza de que llegamos a unos puntos o llegamos a otros. Creo que ser honestos con uno mismo es absolutamente importante y, bueno, me parece que es un momento importante para colocar la astrología y el uso de la carta natal en el lugar que se merece, por así decirlo, ¿vale? Entonces, respeto, responsabilidad, claridad, comprender profundamente toda la enseñanza que de alguna manera la astrología nos puede aportar y la carta natal pues dentro de lo que es el terreno personal, por así decirlo. El camino que vamos a ver, por así decirlo, a través de una carta natal, esos tesoros que vamos a encontrar, al final nos llevan a una necesidad de afrontar la vida con esa responsabilidad y esa conciencia. Así, todos esos tesoros que podamos ir encontrando se van a dar precisamente a partir de que asumimos esa responsabilidad con la vida, evidentemente, asumimos la responsabilidad y tomamos conciencia de lo que realmente hay detrás de esa carta natal, porque la carta natal, aunque podamos aprender cursos para hacer astrología, para ayudar a los demás, desde mi perspectiva y particularmente a mí, la astrología o la carta natal me ha permitido hacer, pues limpiar muchas cosas, actualizar otras y caminar con mayor seguridad por la vida, ¿de acuerdo? Entonces creo que esto es un poco lo que os quiero transmitir. Entonces, si hablamos de caminar con responsabilidad, siendo absolutamente conscientes, nos toca asumir las riendas de la propia vida. Cuando nosotros nos embarcamos en el camino interior, en el autoconocimiento, en el crecimiento personal, no podemos andar diciendo, ay, ahora me apetece, ahora no me apetece. Esto es algo que se inicia y realmente se mantiene toda la vida con nosotros, no es una cosa de quita y pon. Creo que es muy importante dejar de ser niños, aceptar y asumir nosotros la responsabilidad del vivir, del propio proceso de autoconocimiento, del propio proceso de crecimiento personal, reconocer lo que somos, aceptar lo que somos y permitir que se exprese nuestra naturaleza de forma espontánea en lo cotidiano, a todos los niveles, para con nosotros mismos, para con los demás, para con la propia vida, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la vida puede estar, sobre todo cuando nos abocamos a un proceso de autoconocimiento, siempre vamos a encontrarnos con grandes complejidades, con dificultades a superar, pero también quienes ya habéis iniciado este proceso os daréis cuenta de que detrás de cada complejidad afrontada, detrás de cada dificultad superada, siempre vamos a encontrar nuevos aprendizajes, incluso nuevas capacidades o las capacidades que ya notábamos que estaban en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, como si se pudieran solidificar
generar un suelo cada vez con mayor estabilidad para esa autoconfianza y esa autovaloración. Creo que es una de las cosas más importantes también, es que gracias precisamente a esa confianza en nosotros mismos, podemos aprender o podemos tirar adelante con una gestión propia de la vida, una gestión mental, una gestión emocional, una gestión física, y lo que nos permite independizarnos, es decir, no depender de alguien que me diga cómo tengo que vivir, lo que tengo que hacer, hacia dónde debería de ir, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante, el otro día lo hablaba con una amiga, entender la vida como una aventura en la que tras cada experiencia, tras cada dificultad, al final nos vamos acercando hacia la libertad personal, ¿no? Vamos a ir valorando en ese proceso pues, el recorrido, el proceso, y esto creo que es algo muy importante, porque muchas veces cuando caminamos hacia nosotros mismos solo miramos lo que nos falta, y creo que de vez en cuando habría que pararse a mirar hacia atrás y decir, ostras, pues la verdad es que el camino recorrido es muy amplio. Pues voy a darme también ese gusto de decirme, mira, el recorrido que ya se ha hecho, ¿falta mucho? Vale, ¿falta menos? Vale, pero todo esto también nos va acercando cada vez a una vida mucho más... no sé, es como encontrar esa parte de la vida donde la vida en sí misma es perfecta, nos damos cuenta de que vivir al final es maravilloso, con todas sus trabas, con todas sus dificultades, pero ahí está lo maravilloso del vivir, ¿no? Entonces, empezando ya lo que es, para que entendáis lo que es, al menos desde la perspectiva de la astrología intuitiva, la carta natal es un conjunto de tendencias, de predisposiciones a todos los niveles, físicas, psicológicas, trascendentales, etcétera, etcétera. Esto que implica que cuando nosotros nacemos, lo que nos encontramos es con una información en potencia, es decir, no es una información que esté ya hecha, no es una información que venga ya cerrada, es una información que viene con la potencialidad, y a medida que experimentamos, a medida que el resto de planetas va pasando por nuestro mapa natal, la vida se empieza a desplegar y se despliega en diferentes simetrías, de diferentes formas, y lo que en un momento determinado puede ser blanco, en otro momento determinado puede ser rojo o puede ser gris. A esto nosotros lo llamamos simetrías de la información. Con cada, imaginar que son los planetas de la carta natal, lo que va sucediendo es que el resto de planetas, a medida que van pasando, van tocando esos planetas iniciales y van activando la información que ahí hay en un sentido o en el otro. Con cada ciclo, con cada tránsito, con paso de un planeta sobre mi planeta natal, iniciamos, renacemos con una nueva aventura, porque al final la vida la podríamos entender como una aventura, el vivir día a día sabiendo que tenemos la oportunidad de acercarnos cada vez más en esta aventura hacia nosotros mismos. Y una cosa que me parece muy importante es entender que cada carta natal es única, que cada carta natal está unida a la vida de esa persona y las circunstancias de cada persona. Imaginaros una persona que es Libra y nace, por ejemplo, en un entorno familiar en el que se la permite expresarse en base a su naturaleza esencial. Otro Libra nace en un entorno, ya sea familiar o sociocultural, donde está el peso
están las expectativas de esa familia o de esa sociedad que inhiben su expresión natural. O incluso imaginaros un Libra que nace y en sus primeros años de vida, en la etapa de la adolescencia, vive algún proceso traumático, algún proceso complicado. Evidentemente, no podemos hablar de que todos los Libras viven las cosas de la misma manera. En este ejemplo que hemos puesto, el primero de ellos, ese que nace en un entorno, digamos, adecuado para la expresión natural, pues, ¿qué va a sentir? Pues va a ver la vida con ilusión, va a sentir incluso que la vida puede llegar a ser sencilla o plácida, que está llena de amor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Sin embargo, el segundo y el tercer caso, ¿qué va a suceder? Pues que la vida va a poder verse desde el temor, desde la incertidumbre y desde un sinnúmero de situaciones referidas a alguno de los aspectos vitales. No tienen por qué estar referidas a todos, excepto que sea un proceso traumático muy, muy complejo. Digamos que no se cierra toda la vida de la persona, ¿de acuerdo? Y una cosa que creo que es muy, muy importante entender y que se relaciona un poco con esto que hablábamos de las simetrías de la información, dentro de la astrología, al menos de la astrología intuitiva, que es la que yo conozco, la información de la carta es abierta, es decir, no es algo cerrado, como os decía, en un momento determinado las cosas pueden modificarse. Entonces, nada ni nadie puede decirnos o decirnos a nosotros mismos, porque muchas veces no hace falta que nos lo digan otros, que no se puede modificar nada, ¿vale? Daros cuenta que, aunque, por ejemplo, en lo que hemos hablado de esos ejemplos de Libra, aunque haya de base unos procesos traumáticos, la naturaleza esencial de Libra está por detrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo rescatarla y con qué medios cuento para poder rescatar esa naturaleza esencial y poder tirar con ello ahora. ¿Qué herramientas tengo en este momento? No las que no tuve cuando pasó lo que pasó, sino ahora. ¿Con qué puedo tirar? Y si me comprometo conmigo mismo, si tiro para adelante, se puede modificar. Igual no se puede cambiar absolutamente todo lo que ha sucedido, pero sí que podemos gestionar la vida desde otro lugar y tener una vida con un mínimo estado de bienestar.